Y continuamos con la lectura del Yoga de Jesús de Paramahansa Yogananda. Hoy con el capítulo 3, las enseñanzas internas de Jesús el Yogi. ¿Cómo llegan las almas al estado de conciencia crística? La importancia del Confortador o Espíritu Santo. Y dice así: si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y yo pediré al Padre y os dará otro Paráclito, Confortador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos. Pero el Paráclito, el Confortador, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo y os recordará todo lo que yo os he dicho. Os dejo la paz, mi paz os doy. No os la doy como la da el mundo. No se turbe vuestro corazón ni se acobarde. La misma exhortación que Jesús hizo a sus discípulos directos se aplica en la actualidad. Si un devoto ama a Cristo, es decir, si ama establecer contacto con la conciencia crística presente en Jesús, debe entonces seguir fielmente los mandamientos, las leyes de la disciplina física y mental y de la meditación, que se requieren para que la conciencia crística se manifieste en la conciencia individual. Pocas personas en el mundo cristiano han comprendido la promesa que hizo Jesús de enviar al Espíritu Santo después de su partida. El Espíritu Santo es el sagrado poder vibratorio invisible de Dios que sostiene activamente el universo. La palabra Om, la vibración cósmica, el gran confortador, el salvador que libera de todo sufrimiento. La palabra, la vibración cósmica e inteligente de Dios. La evolución científica de la creación cósmica que surge de Dios el Creador se esboza en terminología arcana en el libro del Génesis del Antiguo Testamento. A los versículos iniciales del Evangelio de San Juan en el Nuevo Testamento se les podría denominar con justicia el Génesis según San Juan. Estos dos profundos relatos bíblicos, cuando se comprenden claramente por medio de la percepción intuitiva, se corresponden de forma exacta con la cosmogonía espiritual delineada en las escrituras de la India, legado de los rishis que allí vivieron y que habían alcanzado el conocimiento de Dios en la Edad de Oro. San Juan fue probablemente el más avanzado de los discípulos de Jesús. Así como un maestro de escuela tiene entre sus alumnos uno cuya comprensión aventajada lo coloca en el primer lugar de su clase, mientras que otros pertenecen a un nivel inferior, así también los discípulos de Jesús el Cristo poseían diferentes grados de capacidad para apreciar y absorber la profundidad y amplitud de sus enseñanzas. De los diversos libros del Nuevo Testamento, los escritos procedentes de San Juan evidencian el más elevado grado de realización divina, ya que dan a conocer las profundas verdades esotéricas experimentadas por Jesús y luego transferidas a Juan. No solo en su Evangelio, sino también en sus epístolas y sobre todo en la descripción simbólica de las profundas experiencias metafísicas que se encuentran en el libro del Apocalipsis. Juan presenta las verdades enseñadas por Jesús desde el punto de vista de la percepción intuitiva interior. En las palabras de Juan hallamos precisión y por eso su Evangelio, aun cuando es el último de los 4 que se incluyen en el Nuevo Testamento, debería ser considerado en primer lugar cuando se busca el verdadero significado de la vida y enseñanzas de Jesús.
En el principio. Con estas palabras comienzan las cosmogonías tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Principio se refiere al nacimiento de la creación finita, porque en el eterno absoluto, el Espíritu, no existen ni el principio ni el final. El Espíritu, al ser la única sustancia existente, no contaba con nada más que consigo mismo a partir de lo cual crear. El Espíritu y su creación universal no podrían ser diferentes en esencia porque cada una de esas dos fuerzas infinitas y eternamente existentes sería en consecuencia absoluta, lo cual es imposible por definición. Una creación coherente requiere de la dualidad, el creador y lo creado. Así pues, el Espíritu hizo surgir, en primer lugar, el hechizo de la ilusión, Maya, la mágica medidora cósmica que crea el espejismo de dividir una porción del infinito indivisible en objetos finitos separados. De la misma manera que la superficie del mar en calma se distorsiona y se transforma en olas individuales mediante la acción de una tormenta. La creación no es sino el espíritu que, en apariencia y solo temporalmente, se ha diversificado por obra de la actividad creativa y vibratoria del espíritu. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio junto a Dios. Todo se hizo por ella, y sin ella no se hizo nada. Lo que se hizo en ella era la vida, y la vida era la luz de los hombres. Palabra significa vibración inteligente, energía inteligente que proviene de Dios. La pronunciación de cualquier palabra, tal como flor, por parte de un ser inteligente, consta de la energía sonora o vibración, unida al pensamiento, el cual impregna de significado inteligente a dicha vibración. Del mismo modo, la palabra, que constituye el principio y la fuente de todas las sustancias creadas, es la vibración cósmica, el Espíritu Santo, imbuida de inteligencia cósmica, la conciencia crística. El pensamiento manifestado en la materia, la energía de la cual la materia está compuesta, y la materia en sí, es decir, todo lo creado, no son sino los pensamientos del Espíritu que vibran de manera diversa. Antes de la creación, solo existía el Espíritu indiferenciado. Al manifestar la creación, el Espíritu se convirtió en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Espíritu no manifestado se transformó en Dios Padre, el creador de toda vibración creativa. En las escrituras hindúes, Dios Padre recibe el nombre de Ishvara, el soberano cósmico, o Sat, la pura esencia suprema de la conciencia cósmica, la inteligencia trascendental. Es decir, Dios Padre existe en forma trascendental sin hallarse afectado por ninguno de los movimientos de la creación vibratoria. Es una conciencia cósmica independiente y consciente. La fuerza vibratoria que emana del Espíritu, dotada del ilusorio poder creativo de Maya, es el Espíritu Santo, la vibración cósmica, la palabra, Om o Amén. Al igual que las ondas sonoras de un terremoto de poder inimaginable, la palabra, la energía y el sonido creativos de la vibración cósmica emanó del Creador
para manifestar el universo. Esa vibración cósmica, saturada de inteligencia cósmica, se condensó para constituir los elementos sutiles, térmicos, eléctricos, magnéticos y toda clase de rayos. Y a partir de estos se originaron los átomos de vapor, los gases, los líquidos y los sólidos. Una vibración cósmica que se hallara activa en el espacio entero no podría, por sí sola, crear o sostener un cosmos tan maravillosamente complejo como este. Por eso, la conciencia trascendente de Dios, el Padre, se manifestó dentro de la vibración del Espíritu Santo como el Hijo, la conciencia crística, la inteligencia divina presente en toda la creación vibratoria. Este reflejo puro de Dios que se encuentra en el Espíritu Santo guía a este último, de modo indirecto, a fin de que pueda crear, recrear, conservar y moldear la creación de acuerdo con el propósito divino. Los autores de la Biblia, que no estaban versados en la terminología con que se expresan los conocimientos de la era moderna, emplearon muy acertadamente los términos Espíritu Santo y palabra para expresar la naturaleza de la vibración cósmica inteligente. Palabra implica un sonido vibratorio que posee poder de materialización. Espíritu implica una fuerza inteligente, invisible y consciente. Santo califica esta vibración porque se trata de la manifestación del Espíritu y porque procura crear el universo de acuerdo con el modelo perfecto de Dios. El nombre con que se designa el Espíritu Santo en las escrituras hindúes, Om, indica su papel en el plan creativo de Dios. Esta palabra está formada por la A de Akara, la vibración creativa, la U de Ukara, la vibración preservadora, y la M de Makara, la fuerza vibratoria de la disolución. La tormenta que se abate sobre el océano produce olas, tanto grandes como pequeñas, las conserva durante cierto tiempo y finalmente las disuelve en el seno oceánico de Dios con objeto de ser creadas de nuevo, lo cual constituye un proceso continuo de renovación de la vida y las formas en el incesante sueño cósmico de Dios. De este modo, la palabra o vibración cósmica constituye el origen de todo, y sin ella no se hizo nada. La palabra existió desde el comienzo mismo de la creación. Fue la primera manifestación de Dios al dar origen al universo. La palabra estaba junto a Dios. Se hallaba imbuida del reflejo de la inteligencia de Dios, la conciencia crística. Y la palabra era Dios, en la forma de vibraciones de su propio ser único. La afirmación de San Juan se hace eco de una verdad eterna que resuena en diversos pasajes de los antiguos Vedas. La palabra cósmica vibratoria, VVAK, estaba junto a Dios el Padre Creador, Prayapati, en el principio de la creación, cuando nada existía. A partir de Vak todo fue creado, y Vak es en sí misma Brahman, Dios. Así habla el Amén, la palabra Om, el testigo fiel y veraz, el principio de la creación de Dios. El sagrado sonido cósmico de Om o Amén es el testigo de la divina presencia manifestada en toda la creación. En el próximo capítulo, en el próximo audio, leeremos
el significado del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo según el yoga.